Pero ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y volvemos esta vez a los videos o el segundo video que hacemos comentando videos o reaccionando a videos. Este va a ser el segundo ya que vi que tuvo buenas vistas el otro. Entonces vamos a ver el siguiente video de hoy llamado 10 respuestas a preguntas curiosas que pues a lo largo del tiempo nosotros tenemos y pues no sabemos cuál es su respuesta a esas preguntas. Entonces vamos a ver si algunas de las preguntas que nosotros tenemos se responden viendo este video y vamos a ver qué tal está y también tanto las preguntas que nos ponga como las respuestas que se tiene a lo que pasa. Entonces espero que les guste y vamos a iniciar. Bienvenido a Preguntas y Respuestas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué les brilla la cabeza a los calvos o cuál es el terremoto de menor intensidad que se ha registrado? Sí. Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. El pelón pregunta: El ¿por qué a pelo. algunos calvos les brilla la cabeza? Esto suele ser Piensa en cierto. lo que sucede cuando no te lavas el cabello durante días. Se pone aceitoso y grasoso. Tu cabeza produce una sustancia similar al aceite llamada sebo, que funciona principalmente como lubricante. Las glándulas sebáceas responsables de excretar esta sustancia no dejan de funcionar cuando el cabello se cae o se rasura desde la raíz. Como la cabeza es una superficie relativamente plana, refleja cualquier tipo de luz. Si no se lava con regularidad, el efecto será aún mayor. Esto es cierto ya que pues si estás pelón yo pienso que a la hora de que estás como en el sol y luego te metes a un lugar ya techado pues yo pienso que es más notorio que se te ve la cabeza brillosa. Entonces también pasa lo mismo con los que tienen pelo, se puede ver, pero yo pienso que es más notorio en la gente que no tiene pelo. Entonces es interesante lo que nos dice, que es como el cebo de lo que tiene. Es interesante. Vamos a ver el segundo. Android Forever pregunta: ¿un muerto puede donar sangre? Contrariamente a lo que la gente piensa, la sangre de los cadáveres no solo es utilizable, sino completamente segura. Esta Anda. permanece estéril y con la capacidad de transportar oxígeno hasta casi 8 horas después del fallecimiento de una persona. De hecho, esto se practica desde 1930 en Rusia. El Instituto Sklifosovsky usó sangre de cadáveres en 2.500 transfusiones, de las cuales solo unas cuantas no fueron exitosas. Sin embargo, prácticamente ningún hospital permite esta práctica debido a la inconformidad de la gente. Pues sí. La manipulación del cuerpo de una persona fallecida es un tema complicado en la mente de muchos. Aunque no debería de serlo, ya que de todas formas a la hora de embalsamarlo para su velación, esta sangre se extrae y literalmente se tira por el desagüe. ¿Y si en vez de desperdiciarla la donáramos? Si al igual que... Pues sí, si van a hacer de todas maneras, la van a tirar, pues mejor que sea usado para algo útil a alguien más. Entonces, aunque pues cuando es sobre cadáveres o muertes, pues no, muchas veces pues no se quiere hacer este tipo de cosas. Pero pues al saber que de todas maneras la van a quitar y la van a tirar, pues mejor donarla. los órganos donáramos la sangre saludable de las personas fallecidas, los bancos de sangre estarían constantemente llenos y listos para ayudar a gente en caso de necesitar una transfusión sanguínea. Por si alguien lo ocupa. Gera Parra pregunta: ¿cuál es el terremoto de menor intensidad que se ha registrado? La escala de magnitud local es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto. Lo que no muchas personas conocen es que el rango de esta no inicia en el cero, sino muy por debajo, dando lugar a que también existan magnitudes negativas. Los terremotos de magnitud negativa son tan pequeños que son imperceptibles para los seres humanos. Aquí van algunos ejemplos. Magnitud 0. Un equipo de fútbol americano corriendo a toda velocidad y tacleando una pared. Magnitud -1. Un solo jugador de fútbol americano tacleando un árbol. Magnitud -2. Un gato cayendo de una mesa. Magnitud -4. Una moneda cayendo del lomo de un perro. Magnitud -6. Oprimir la tecla de un teclado. Magnitud -8. Una pluma de ave cayendo al suelo. Arturo. No, pues sí son cantidades, mientras negativas sean, menos se va a sentir. Desde una pluma, ahora monedas, entonces las son imperceptibles para el humano, pero pues hay máquinas que las miden y ayudan a saber cuándo hay menos una cantidad. Luna pregunta: ¿cuál es el canal de YouTube con más videos hasta ahora?
Este título le pertenece a un canal llamado COD Black Ops PS, el cual ha subido 1.067.410 videos desde su creación el 25 de octubre del 2010. La mayoría de estos duran menos de un minuto. Son pequeños clips y capturas de gameplays del videojuego Call of Duty. En esta página que encontramos puedes ver una lista con los canales con más videos en la plataforma. Te la dejamos en la descripción. OZ. Menos un minuto, o sea, no. Yo digo que más o menos bueno, depende de qué vayas a hacer el contenido. Pero menos un minuto subir un video como que. O sea, no pienso que te tardes mucho tanto en hacerlo como a la hora de subirlo, pero pues cada quien sube lo que quiere. Vamos a seguir. ZEPO pregunta: ¿alguna vez nos quedaremos sin música original? Esto ya nos lo han preguntado en el pasado. Las melodías que conocemos en 8 notas y 12 intervalos tienen cerca de 790.000 millones de combinaciones posibles. Para que las combinaciones se agotaran, los compositores del mundo deberían escribir 100 canciones cada segundo durante los próximos 248 años. Es decir, 8.640.000 canciones por día. Pero esto es prácticamente imposible. Actualmente la humanidad compone a lo mucho 1,5 millones de canciones por año, por lo que aún nos quedan varios miles de años con música nueva y original. Trivi pregunta: ¿de dónde salen los caparazones de los caracoles? ¿Nacen con ellos? Muy buena pregunta. Después del apareamiento, los caracoles, ya sean marinos o terrestres, esconden sus huevos en una roca, vegetación o debajo de la tierra. De 2 a 4 semanas después, pequeños caracoles bebé eclosionan de los huevos. Sorprendentemente, estos ya tienen un caparazón, el cual se formó dentro del huevo. Está hecho en su mayoría de carbonato de calcio. Podríamos compararlo con el esqueleto de un ser humano. Durante los primeros días y meses, este caparazón es muy frágil, es delgado como el papel, transparente y muy débil, pero con el paso del tiempo se endurecerá y crecerá. La próxima vez que veas un caracol adulto, fíjate en el centro de su caparazón. Justo en medio verás el tamaño que solía tener y cómo ha crecido con el paso del tiempo en forma de espiral. A diferencia de otros animales, como los cangrejos, los caracoles no cambian ni mudan de caparazón. Esto es parte de su cuerpo y se queda con ellos durante toda su vida. Si llegan a perderlo o es arrancado, morirán. ¿Arrancado? Joana P. pregunta: ¿quién inventó el alimento para mascotas? La primera comida hecha para mascotas fue creada en 1860 por James Spratt, un electricista estadounidense. Él creó la primera tarta comercial para perro hecha de trigo, vegetales y sangre de ternera. Otras compañías lo imitaron y fue así como los alimentos secos se introdujeron al mercado del alimento para mascotas, antes dominado por el carnicero y las sobras. Y ya que estamos hablando del tema, ¿son buenos para las mascotas? Para compañías como Nabisco, Quaker y General Foods, especialistas en alimentos a base de granos y cereales, el emergente mercado de alimento para mascotas representó una oportunidad para vender sus desperdicios y productos no utilizados. Ganaron dinero creando un nuevo producto a partir de su basura. No hay mejor negocio que ello. Las altas cantidades de granos y carbohidratos hicieron a las croquetas un producto con larga vida de anaquel, que tarda mucho tiempo en echarse a perder, es barato y además es mucho más cómodo. Verter piezas secas de alimento directo al plato es más sencillo y rápido que cocinar o preparar la comida de la mascota. La respuesta a la segunda pregunta es: depende de la marca. Una gran cantidad de alimento seco para mascotas, sobre todo los más económicos, no cumplen con los requisitos básicos. No, sí, todo eso depende también de qué marca, porque algunas pues pueden ser nomás como para que el animal se siga alimentando y siga pues subsistiendo, y en cambio hay otras que pues sí te ayudan o ayudan al animal a que tengan mejor salud y duren más tiempo de vida. Entonces pues también todo depende la marca, y pues mientras mejor marca sea, pues más cara cuesta. Pero pues mientras duren y sea mejor para nuestros animales o mascotas, pues vale la pena. Para la dieta de tu mascota, es importante que revises el empaque. En la descripción dejamos un enlace a un estudio de la Profeco, en donde se categorizaron las marcas más comunes de croquetas en México. Reddit 578 pregunta: ¿cómo es que el sol, que está a 150 millones de kilómetros, nos calienta? Pues por su tamaño. Cuando sientes el calor del sol, este no proviene literalmente de la estrella como tal. Lo que sientes es la liberación de energía en tu piel creada al recibir la luz solar. La energía que emite el sol viaja en el espacio sin producir calor. Recuerda que este es un vacío en donde no existe el medio adecuado para que el calor se propague. Entonces, ¿cómo es que se crea el calor en la Tierra? Lo que sí viaja por el espacio es la luz. Esta lleva energía en forma de ondas de radiación electromagnética. Las cosas como objetos o tu misma piel absorben la luz. Cuando lo hacen, los átomos en su interior se excitan.
Dependiendo del átomo y en qué estado se encuentre, pueden suceder algunas cosas. Una de ellas es la liberación de energía en el entorno. Esto es precisamente lo que sientes en tu piel como calor. Paula Martínez pregunta, ¿por qué si nuestras lágrimas son saladas, duele tanto abrir los ojos en el mar? Las lágrimas son Sí, saladas, pero el mar es mucho más salado. pues La es concentración obvio. de sal en el agua de mar es de aproximadamente 3.5%. La concentración de las lágrimas es de 0.9%. Esto Si tan solo cuando queremos abrirlo en las albercas nos cala, ahora imagínense tratar de abrirlos en el mar, pues ocupas goggles para poder abrir. quiere decir que el agua de mar tiene 4 veces más sal que tus lágrimas. Cuando el agua del mar entra en tu ojo, las ¿Te moléculas en cala? tus células oculares intentan diluir la sal, lo que irrita y crea una molestia en tu ojo. Esto es todo por hoy. No olvides de... Bueno, pues estas serían nuestras 10. Es el primer video que hacemos así. Ya habíamos comentado otro anteriormente, pero pues es el primero que tiene como datos curiosos o cosas que aprender. Y pues la mera verdad se me ha hecho un buen video. Y se llama de 10 respuestas a preguntas curiosas que pues nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Y pues espero que con este video se puedan comprender y pues atenderlas mejor o saber más sobre cosas, porque es importante saber. Espero que les haya gustado. Denle un buen like para seguir haciendo videos de ese tipo. Suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Goodbye.